Buenas tardes, mi nombre es Efrén Domínguez Chapa, soy estudiante de la preparatoria TEC Campus Cumbres y voy a realizar una presentación análisis de Carlos Monsiváis, su texto Historia mínima de la cultura mexicana en el siglo XX, y haré un especial énfasis en el capítulo 13, las artes plásticas, la otra vanguardia. Comencemos. Un verdadero pionero de la literatura mexicana, citado, mencionado y seguido por muchos. Se considera que él, tanto como sus textos, son de vital importancia para la comprensión de la cultura mexicana. Este, señoras y señores, es el amante de los gatos, Carlos Monsiváis. Nació en la Ciudad de México en 1938 y murió en esta misma en el año 2010. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional y en la Facultad de Economía. También publicó en muchos periódicos antes de crear los suyos propios. Podemos considerarlo como un gran pensador, capaz de investigar cualquier tema de manera profunda, tanto el contexto como sus personajes, y exponerlo dando su propia versión y crítica. Siempre caracterizado por su ironía y su humor. Él es el tipo de persona que en una entrevista completamente seria es capaz de contar uno o dos chistes para relajar el ambiente y hacer reír tanto a su acompañante como al público. A pesar de haber escrito varios textos, los que más resaltan en él son el ensayo y la crónica. Ahora, ¿por qué estos dos? Una vez Carlos Monsiváis dijo: no puedo hacer un resumen de mi vida porque está conformada por varias épocas y circunstancias, libros, amistades y pleitos, y eso solo admite resúmenes parciales. Bueno, eso nos puede dar una idea de por qué la crónica y el ensayo. No solamente lo llama un resumen parcial, sino reconoce que hay muchos eventos que tuvieron consecuencia en su vida, no solamente uno. Por eso es que realiza estos ensayos en su libro Historia mínima de la cultura mexicana del siglo XX, porque reconoce que no es solamente un evento los que llevaron a la formación de la cultura mexicana, sino muchos, y sí, se sigue formando la cultura. Muy bien, vamos a explicar un poco qué es esto de la crónica y el ensayo. La crónica es una historia que se cuenta de manera cronológica. Normalmente se utiliza en el periodismo, y aunque no puede incluir fantasía, sí se ha utilizado en la literatura, con la ayuda de la ficción. Y ahora, ¿qué es el ensayo? No se ha dado una definición total acerca del ensayo, e incluso varios escritores, incluyendo Monsiváis, han intentado dárselo, pero todavía sin un completo vencedor en esto. Pero sí hay algunas características que un ensayo debe seguir, como su carácter didáctico, su opinión personal, su planteamiento y desarrollo de un tema, así como de verdades generales. Ahora, ¿por qué estos dos se relacionan con Carlos Monsiváis? Bueno, resulta que en textos tal como el que estamos tomando en este caso, tienen características de ambos. Muestra hechos de manera cronológica y para los cuales se necesita cierto comprendimiento de la cultura mexicana, pero al mismo tiempo él da su opinión humorística, su opinión irónica. Esto ha causado que se le denomine un nuevo género llamado ensayo crónica, o más coloquialmente croniensayos. Estos son sus textos más importantes. Incluso aunque haya escrito textos biográficos, fábulas, traducciones y colaboraciones, sus croniensayos son los que más se puede saltar de él. Y es un croniensayo el tema del que vamos a hablar en este momento.
en la historia mínima de la cultura mexicana del siglo XX. Se basa en un texto escrito hace ya más de 30 años llamado Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX. Pero esta nueva versión se le puede considerar una versión renovada, ya que han pasado más de 30 años desde este último texto. Y obviamente mucho ha cambiado en México. Es una colección de 39 cronoensayos que utiliza tanto los hechos como los personajes y la opinión, obviamente, del autor para desenvolver las ideas. Trata temas tan diferentes como la educación, la política y el feminismo, como la poesía vanguardista y la fotografía. Ahora, el capítulo en el que vamos a enfocar, el de las artes plásticas, la otra vanguardia. Como su título lo dice, habla de las artes plásticas, es decir, tales como la pintura y la fotografía, especialmente la pintura. ¿Por qué dice la otra? Porque ya se había mencionado antes la poesía vanguardista. Con vanguardista se refiere a algo que es diferente, algo que no es, que se sale de lo cotidiano. Esto es exactamente lo que quieren lograr las artes plásticas vanguardistas, alejarse de lo cotidiano, como por ejemplo el muralismo, que era la única forma de arte reconocida en ese tiempo. Esta formación del arte mexicano se llevó a cabo gracias a muchos artistas. Por ejemplo, la trascendencia de Rufino Tamayo, el simbolismo de Roberto Montenegro, el movimiento indigenista de Carlos Mérida, la visión de Jesús Reyes Ferreira, la belleza superficial de Manuel Rodrigo Lozano, el dolor de Alfonso Michel, los temas eróticos de Agustín Lazo, la malicia de Abraham Ángel, la sensibilidad de Julio Castellanos, el surrealismo de Antonio Ruiz, los colores de Fermín Revueltas, la agricultura de María Izquierdo, los temas renacentistas de Emilio Amero y las personas de color de Miguel Covarrubias. Todo esto vino a formar lo que hoy podemos llamar arte mexicano. Y créanme que cuando le dicen que está muerto el arte mexicano, no es cierto. Somos el fruto de nuestros antepasados. Fue gracias a ellos y a su rompimiento con lo cotidiano que ahora tenemos tanta libertad artística. Y créanme cuando les digo esto, ellos no dejaron morir al arte, no lo dejaron estacionado. Y por eso nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Gracias.